Tu dinero en acción, episodio 92. Hola, soy Javier Acción, asesor financiero independiente autorizado y registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 149 y asesor del fondo de inversión Acción Global. Te doy la bienvenida a Tu dinero en acción, tu podcast de inversión, donde hablaremos de manera sencilla y cercana de conceptos, métodos y alternativas para rentabilizar tus ahorros. Si te planteas sacarle partido a tus ahorros o quieres descubrir qué opciones te interesan más, te invito a quedarte para aprender sobre finanzas con un lenguaje directo y sin tecnicismos. Si tienes alguna pregunta, duda o sugerencia, puedes contactar con nosotros utilizando las distintas vías que encontrarás en nuestra página web www.accioninversiones.com. El contenido de este podcast es divulgativo. Las opiniones aquí expuestas son meramente informativas y en ningún caso suponen una recomendación de inversión. Si buscas asesoramiento financiero, debes dirigirte a cualquiera de los asesores autorizados y registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En el episodio de hoy volvemos con uno de nuestros consultorios de dudas de la audiencia. Ya hacía tiempo que no hacíamos ninguno de estos capítulos y por eso venía insistiendo en los últimos episodios que nos mandaseis todas vuestras dudas, porque estábamos ya recopilando las que nos parecían más interesantes para resolver para toda la audiencia. Y por fin creo que tenemos bastante masa crítica para hacer uno de estos capítulos. Es el 8º consultorio que hacemos en todo el podcast desde el inicio y concretamente pues el segundo y último de esta temporada, de la tercera temporada, a la que ya le queda un mesecito más o menos. Bueno, pues este es el último consultorio que haremos esta tercera temporada y vamos a hablar de diversos temas de interés general para toda la audiencia. En primer lugar, enviaros el agradecimiento a todos aquellos que encontráis un ratito para escribirnos unas líneas, ya sean de feedback o para enviarnos este tipo de consultas, porque aunque parece que nosotros somos los que hacemos el favor al resolver estas dudas, vosotros también nos estáis facilitando el trabajo para un contenido que realmente pues lo va a escuchar todo el resto de la audiencia. Así que agradeceros desde aquí que dediquéis ese tiempo a enviarnos esas consultas. Lamentablemente no las podemos resolver todas y ya hemos dicho en numerosas ocasiones que no pretende esto ser un consultorio de análisis de compañías individuales a la carta, pues que no entren en nuestro radar de inversión o en las que no invirtamos, con lo cual pues filtramos muchas de esas preguntas para centrarnos más en las temáticas de interés general de la inversión y en concreto en aquellas preguntas que creemos que pueden ser de interés para toda la audiencia en general. Así que vamos a hablar hoy de diversos temas. Vamos a hablar de rentabilizar la liquidez a través de ETFs o fondos monetarios, de inversión en China, de la calidad versus valoración, de inversiones alternativas, lujo, ferrocarriles, experiencias personales a la hora de llevar un fondo, Constellation versus Vitec, de small caps y de temas contables sobre los impuestos de vengados. Así que yendo con ello, Adrián Navarro nos envía por email una consulta sobre la manera o las posibilidades vehículos para rentabilizar la liquidez, comentando que hace tiempo hablé de un ETF de la casa iShares que ahora mismo, extrapolando el cupón que le había dado en el último mes, pues estaba dando en torno a un 5% de rentabilidad anualizada y que pues efectivamente a él le parece un descubrimiento excelente para sacar partido al colchón de seguridad para quien tenga una parte en dólares, ¿no? Me pregunta si utilizamos algún ETF en concreto para la parte en euros. Bueno, sabéis que nosotros ya nos han preguntado en diversas ocasiones, tanto por los planes de pensiones como para los productos para inversores conservadores, de los que hablamos en ese capítulo concreto de oportunidades para inversores conservadores, que quien quiera saber sobre esto de rentabilizar la liquidez ahora que están los tipos más altos, pues le recomiendo que se escuche ese episodio. Y no podemos dar nombres ni códigos ISIN de productos concretos porque al final nosotros tenemos muy limitadas las recomendaciones que podemos dar, pero podemos hablar en general sobre qué rentabilidad ofrece cada tipo de producto y cada categoría de activo y sobre qué vehículo vemos mejor, ¿no? Y después es trabajo de cada uno, pues o bien contactar con nosotros en caso de que alguien quiera ser cliente o pues hacer esas búsquedas. Si quieren yo me lo guiso, yo me lo como, pues tienes que hacer la búsqueda con esos parámetros para encontrar tú los productos y tomar tú mismo esa decisión de inversión, ¿no? Entonces, por supuesto, hay ETFs comparables aplicando los tipos del Banco Central Europeo y los tipos a los que están las letras del Tesoro y los depósitos en Europa. Pues hay ETFs siempre hay menos gama, pero como en todo tipo de productos, en euros que en dólares americanos. Pero si le aplicas los tipos de interés de Europa, que son un pelín más bajos, pues también hay ETFs en euros. Aquí abro un poco el melón de si compensa el ETF frente a un fondo monetario, porque concretamente los ETFs tienen dos implicaciones, tienen algunas cosas buenas y unas cosas malas. Las cosas buenas es la liquidez absoluta para comprarlo y venderlo como si fuese una acción, sin tener que esperar al valor liquidativo de 1 o 2 días a que se suscriba o se reembolse el fondo.
y la parte principalmente mala que tiene es que los cupones que te van pagando esos ETFs están sujetos a retención fiscal, que luego eso va a IRPF y ya verán si te devuelven o no te devuelven, pero de buenas a primeras un buen trozo de ese cupón o de esos intereses ya se los va quedando Hacienda. Los fondos monetarios, sin embargo, funcionan, la gran mayoría, los que nosotros solemos utilizar, por acumulación, de manera que esos intereses que te van pagando no pasan por caja de Hacienda hasta que tú hagas el reembolso final. Incluso, pues no es nuestro caso en el fondo, que nosotros ahora mismo, pues ya a la pregunta de si utilizamos ETFs en euros o ETFs para rentabilizar la liquidez en dólares, en libras, en coronas suecas, etcétera, ya anticipo que estamos utilizando fondos monetarios por esto de no tener que pasar por caja de Hacienda principalmente, pero también por otra variable diferente, y es que la parte buena de los ETFs es que los puedes vender de inmediato, la parte mala es que por los ETFs, igual que por las acciones, pagas comisión de compra-venta. Y esto en un ETF de renta variable o un ETF de renta fija, pero que dé retornos más altos o que vayas a tenerlo mucho tiempo en cartera, pues no tiene tanta implicación, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, bueno, depende de qué broker use cada uno, pues habrá quien pague más y habrá quien pague menos, pero creo que nosotros tenemos una tarifa, al ser pues un inversor institucional, que tenemos muy bien negociada con los distintos brokers con los que trabaja la gestora, y pagamos tanto para acciones como para renta, como para ETFs, tanto de renta variable como de renta fija, un 0,05, o sea, 5 puntos básicos, que es algo, pues creo que es bastante razonable, ¿no? 5 puntos básicos entre la compra y la venta, estás pagando 10 puntos básicos. Estábamos hablando aquí de productos monetarios que te pueden dar del orden de entre un 4 y un 5% anual. Entonces tienes que calcular el tiempo que lo vas a tener, porque si tú pretendes rentabilizar la liquidez durante semanas o a lo mejor un mes, imaginaros, si vosotros dividís un 4,8, pongamos, un poquito menos de un 5, entre 12 meses para que dé justo, te da un 0,40 mensual. Si tú entre la compra y la venta estás perdiendo un 10 puntos básicos, digamos que es la cuarta parte de lo que te darían en un mes. Si haces la división sencilla, es que a partir de una semana en adelante empezarías a ganar dinero. Si tu idea es rentabilizar liquidez, pero a muy corto plazo, que puede ser que tengas una necesidad puntual y que tengas que reducir, pues claro, un 0,10, que es la cuarta parte de rentabilidad mensual, si tú lo vas a tener durante un mes o dos, pues te está drenando la cuarta parte o la octava parte de la rentabilidad, solo la comisión de compra-venta. Si además a eso le sumas que el cupón que te pagan por el camino está sujeto a retención fiscal, pues ya no va siendo tan interesante. ¿Por qué? Porque hablamos de productos que tienen una rentabilidad bastante baja, bastante más alta de lo que tenían, pero no deja de ser una rentabilidad pues que no estamos hablando de retornos de renta variable, ¿no? Con lo cual 5 puntos básicos de la compra, 5 puntos básicos de la venta y el 20% de retención sobre el cupón, pues al final tienes que empezar a ver si te compensa o no. Los fondos monetarios es verdad que no son tan líquidos, es verdad que pues tarda un par de días el valor liquidativo en entrar, un par de días en salir, pero no pagas comisión de compra, no pagas comisión de venta y además capitalizas los intereses mientras los tengas. Oye, ¿que lo tienes que retirar pronto? Pues sí, te van a hacer una retención sobre esa revalorización que has tenido por todos los intereses acumulados. Importante decir aquí también que si tú te compras un fondo monetario en divisa para rentabilizar dólares o libras esterlinas, hay que tener en cuenta que la retención fiscal que te van a hacer cuando lo rescates tiene en cuenta el impacto de la divisa. Es decir, las plusvalías y minusvalías fiscales de cara a Hacienda van a tener en cuenta el tipo de cambio euro-dólar o euro-libra esterlina o euro-corona sueca, me lo invento, cualquiera de cada uno la divisa que quiere rentabilizar, del momento en el que lo compró y el tipo de cambio del momento en el que lo venda. Entonces no va a tener solo la revalorización por los tipos de interés que le hayan generado pues todas esas letras, bonos a corto plazo y demás que hay dentro de esa cesta de inversión que es el fondo monetario o el fondo de renta fija a corto plazo, sino que también va a tener en cuenta los movimientos que haya tenido la divisa. Habrá casos en los que el movimiento de la divisa le haya ido en contra y ha sido superior a los intereses generados, con lo cual pues hay una minusvalía fiscal, y habrá momentos en los que habrá una plusvalía fiscal y te hagan una retención superior a la que te habrían hecho solo cobrando intereses. Y esto es bastante diferente del hecho de rentabilizar las divisas en una cuenta, por ejemplo, remunerada o directamente en un depósito. ¿Por qué? Porque en ese caso tú has ganado o vendido o perdido dinero con la subida o la bajada de esa divisa, pero eso no queda imputado en una plusvalía o minusvalía de un fondo que te hace una retención cuando lo vendes, ¿de acuerdo? Solo quedaría de cara a Hacienda si tú haces el cambio a euros de esa divisa. Pero si no lo haces, en el caso de nosotros los fondos monetarios, por ejemplo, no estamos haciendo ese cambio de divisa. Imagínate, libra esterlina, pues la tenemos rentabilizada al 4,5-5%. Bien, si la libra me sube durante el periodo en el que yo lo tengo, aunque yo cuando venda ese fondo en libras esterlinas me ingresan las libras esterlinas en la cuenta de divisa de libras, es decir, no estoy ejecutando ese beneficio, lo que sucede de cara a la gestora es que yo en mi cambio a euros he tenido un beneficio, con lo cual
hay un impacto fiscal. Es verdad que luego nos la devuelven al año siguiente, esa retención, pero hay que tener en cuenta que en las divisas, los fondos monetarios, no solo nos afecta el tipo de interés cobrado, sino también la evolución de la divisa desde el momento de la compra hasta el momento de la venta. ¿De acuerdo? En general, all-in, como me gusta a mí decir, para no pagar comisiones y compra-venta en fondos que por definición tienen rentabilidad baja y no estar pasando por caja de Hacienda cada vez que me paga un cupón, me suelen gustar más los fondos que los ETFs, para nosotros por lo menos, una persona física que opere con un broker que le cobre muy poquita comisión y que además no le importe pasar por caja de Hacienda en la retención, pues un ETF que pague cupón pues puede estar bien, ¿no? En nuestro caso pues optamos por los fondos por esto, porque al final pues preferimos no estar pasando por caja de Hacienda y me gustan más los fondos de acumulación que vayan capitalizando sus intereses y preferimos ahorrarnos un 0,10 entre la compra y la venta en liquidez, que la prioridad para nosotros es rentabilizar esto en oportunidades que puedan surgir en renta variable, ¿no? Con lo cual tengo que tener disponibilidad inmediata. No me gusta estar pagando comisión de compra y de venta por un ETF cuando podemos hacerlo a través de un monetario. Óscar Peñalver nos comenta que algunas veces hemos hablado sobre China y que para mí es una zona no invertible y que pues en ciertos aspectos comparte con nosotros esa opinión. Pero esta pregunta es de antes de que empezase a rebotar la bolsa china, pues que veía que había compañías a precios de derribo y demás, y que por qué no nos planteábamos abrir alguna posición en China a través de la bolsa de Hong Kong. Sí, podría ser una buena ocasión para plantar pequeñas semillas en ese mercado. Bien, aquí lo importante no es el envoltorio, sino lo que hay dentro. Es decir, no nos importa tanto dónde cotice. De hecho, por ejemplo, ¿por qué no aplicar esa misma pregunta a los ADR americanos? ¿Por qué no comprarte pues a Alibaba o Tencent o JD, cualquier compañía de estas que coticen su ADR americano, ¿no? El hecho de que coticen con Hong Kong, las cuestiones de falta de transparencia, de posibles fraudes, de que están muy lejos para analizarlo, la complejidad del idioma, el no tener muy claro si lo que te están diciendo las finanzas es cierto o no, el no tener muy clara la propiedad de esa compañía que teóricamente es una compañía privada y tú como accionista tienes esas acciones, pero que el Partido Comunista en cualquier momento, por mucho que su economía sea la más capitalista del mundo, la propiedad, el valor de la propiedad pues es discutible. Le va a dar exactamente igual al gobierno chino que coticen tus acciones en Hong Kong, que en el ADR americano o que coticen en Shanghái, ¿no? Entonces, lo prioritario para nosotros es que ya no pasan esos checks de seguridad, pues un entorno jurídico pro capitalismo, pro emprendimiento y sobre todo pues en el que nos sintamos muy seguros de no estar pisando arenas movedizas a nivel contable, ¿no? De estar muy seguros de que no estamos ante un fraude, porque es un hecho, si miras los datos estadísticos, que el nivel de fraudes contables de China es muy superior al de pues, Europa, Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues a través de Hong Kong no nos elimina todos esos riesgos que queremos mitigar. Nuestro amigo Fabián, y participa además del fondo, nos pregunta a través de WhatsApp que lo que comentamos en la carta trimestral de que invertimos en compañías de calidad con buenos márgenes y retornos sobre el capital elevado, ventajas competitivas que protejan estos retornos frente a la competencia a lo largo del tiempo y capacidad para reinvertir esos retornos en el crecimiento del propio negocio, comandados por excelentes equipos gestores con sus intereses alineados con nosotros como accionistas y que podamos adquirir a un precio razonable. ¿Podrías indicar cuál es el criterio que marca el límite de calidad frente a la valoración de una compañía para estar en cartera? Bien, Fabián, nos preguntas aquí, nos preguntas la clave de la inversión, ¿no? Calidad versus valoración, que es mucho más acertada la pregunta de ¿inviertes en growth o inviertes en value, ¿no? Que bueno, pues esto ya cualquier persona que haya profundizado en todos estos drivers de que si el crecimiento como parte del valor y de que si invierto en value, etcétera, pues todo esto es un debate que no tiene mucho sentido, ¿no? Al final el crecimiento forma parte, es un driver más de la valoración, es decir, el valor intrínseco tienes que tener en cuenta el crecimiento que estimas a futuro y lo que tienes que intentar sea una compañía pues de las denominadas value porque su múltiplo es bajo, o sea, una de las compañías denominadas growth porque su múltiplo es más alto, pero teniendo en cuenta cómo van a crecer o decrecer las dos, tienes que intentar comprar por debajo del valor intrínseco, ¿no? Que somos inversores, creo que ya no inversores en valor o en crecimiento, el inversor inteligente, ¿no? Como decía el libro de Benjamin Graham, pues intentar comprar por debajo donde creas que hay un potencial alcista, ¿no? Porque si no, pues no tendría sentido estar comprando a cualquier activo, no solo unas acciones, un piso, lo que sea, por encima del precio al que crees que es su valor real, ¿no? Entonces, la pregunta de cuál es el límite que marca la calidad frente a la valoración es quizá la veo mucho más adecuada y es muy difícil dar una respuesta absoluta. En general, en nuestro caso, hay una serie de, como decía antes, unos checks que si ya no los pasa, ya no pasamos a la parte de la valoración. Entonces, hay unas cuestiones, pues sean las ventajas competitivas, sean los márgenes, sea el retorno sobre el capital invertido, sean las decisiones o cómo de buenos asignando capital son el management, etcétera, que necesitamos
necesitamos tener unos mínimos para que nosotros ya sigamos mirando a la valoración, ¿de acuerdo? He dicho aquí muchas veces que no existe una valoración suficientemente barata para un mal negocio, mucho menos existe una valoración suficientemente barata para un mal management, porque incluso un buen negocio te lo puede terminar convirtiendo en un mal management, con lo cual al final hay una serie de condiciones necesarias pero no suficientes a nivel de calidad que para nosotros son innegociables completamente, ¿no? Una vez que pasamos esas cuestiones y vemos un negocio que con unas dinámicas que nos gusta, con un buen management, con unos márgenes razonables, poco endeudado, etcétera, etcétera, entonces entramos en la parte de la valoración. Y en general la valoración es que no voy a descubrir nada. Creo que no hay que tratar de inventar la rueda. Hay que hacerse unos números. ¿Sabéis cómo me gusta valorar a mí de una horquilla razonable donde creo que puede estar un negocio a 5 años vista? Y en base a dónde creo que puede estar ese negocio a 5 años vista, calcular, pues siendo entre pesimista y conservador, nunca optimista ni mucho menos eufórico, cuál es el múltiplo razonable que creo que puede asignar llegado ese momento el mercado, ¿no? Entonces, pues pensamos y decimos, yo cuánto riesgo de compresión de múltiplo tengo aquí. Este negocio me lo pueden comprimir un 50% el múltiplo y me va a componer de aquí en adelante pues sus ganancias por acción un 50% menos. Pues es que te vas a quedar plano, o sea, el riesgo de compresión de múltiplo implica que esa compañía, por muy buena que sea, si la valoración no es la que nosotros queremos o consideramos razonable para obtener una IRR, o sea, una TIR razonable durante esos 5 años, pues nunca invertiremos, ¿no? Dentro de una horquilla, bueno, hemos pasado todos los checks de calidad y entramos en una horquilla de valoración que decimos, bueno, pues este negocio creemos que no sabemos cómo van a estar los tipos de interés, no sabemos cómo va a estar de eufórico o pesimista el mercado, pero creemos que es razonable que entre lo más pesimista y lo más optimista puede moverse entre 16 y 24 veces y está a 20. Bueno, pues puede ser que tenga compresión, puede ser que también tenga un poquito de expansión, pero es que caray, tengo bastante visibilidad en que las ganancias por acción, pues veo un poquito de top line, los orgánicos y tal y cual, unos dividendos o no dividendos, reinversión, tienen parte inorgánica, hacen M&A, ¿no? Cómo es el tailwind de esta industria, etcétera. Esto tiene apalancamiento operativo, ¿no? ¿Qué beneficios operativos puede, qué conversión a caja? Pues esto va a generar un free cash flow de tanto. Creo razonable pensar que puede estar generando es que esto va a crecer al 15-16% con bastante visibilidad. Bueno, entonces, ¿cuánto free cash flow va a estar haciendo esto en 2029, 2030? Pues X. ¿Qué múltiplo en el peor de los casos? Pues no, es que a lo mejor te lo comprima a 15 veces. Aunque me lo comprima a 15 veces, voy a estar haciendo una TIR de más del 10%, imaginaros, del 12%. Y el negocio tiene unas cuestiones de calidad que creo que las ventajas competitivas van a ser sostenibles o incluso pueden expandirse, que el management lo está haciendo. Bueno, pues si tengo un poquito de compresión de múltiplo voy a hacer doble dígito, si no tengo compresión de múltiplo me voy a llevar exactamente lo que hagan las ganancias por acción y como coincida que en esos 5 años de las 20 que está ahora te la manden a 24 así porque se termine demostrando que era un negocio mejor de lo que creía el mercado, pues te vas a llevar el 15% que compongan las ganancias más esa expansión de múltiplo adicional, con lo cual a lo mejor te acercas al 20%. Pues en esas líneas nos movemos nosotros, ¿no? Hay negocios de una calidad excepcionalmente alta por las que entonces la horquilla se mueve para arriba, porque decimos, bueno, pues por ejemplo, pues hablaremos un poquito más adelante del tema del lujo y tal, pero Hermès o pues compañías que estructuralmente desde hace muchos años su valor terminal es tan alto que nunca han estado, salvo la crisis de 2008 y momentos puntuales muy muy extremos, periódicamente el extremo más bajo en el que están es de 30 y 32 veces. Bueno, pues claro, a 40, 42 a lo mejor no me la compro, pero si se pone en ese entorno de 30 y 32 que nosotros muchas veces hemos visto que desde esos niveles te llevas las ganancias por acción o más, pues entonces esa horquilla, la calidad es tan alta que la horquilla de valoración se mueve un poquito hacia arriba. Pero siempre nos movemos en esos niveles en los que al final lo que estamos buscando es que en el peor de los escenarios te lleves una TIR razonable a 5 años vista, asumiendo que si queremos que el conjunto de la cartera haga doble dígito, pues como algunos errores vamos a cometer, pues de media tendríamos que estar por encima de ese doble dígito para que restando los errores cumplamos ese 10%, ¿no? Tenemos un par de preguntas aquí, no tengo nombre, o sea, son 2 preguntas que son bastante parecidas y en ambos casos anónimas, que nos preguntan sobre inversiones alternativas. Una de ellas en general sobre las inversiones alternativas y otra concretamente nos pregunta sobre planes de inversión en petróleo, metales preciosos y obras de arte en tiempos de crisis geopolítica global. ¿Son estos mercados atractivos de cara a obtener una buena rentabilidad? Bien, las inversiones alternativas, ya hemos hablado aquí algunas veces que cada vez van ocupando un peso más importante o mayor ponderación, principalmente en las carteras de los inversores institucionales. Carteras que ya están muy diversificadas y que ya tienen pues todo tipo de activos, ya pueden tener renta variable, pueden tener renta fija, pueden tener incluso private equity, pueden tener real estate y que van buscando en esa
línea de tener pues cada vez más activos no correlacionados, o sea, buscan descorrelacionar las rentabilidades de los activos para que pues si en un mercado financiero cayéndote la renta variable, pues que te tire un poco la renta fija, o si es un colapso financiero general en el que cae la renta variable y cae la renta fija, pues puedas tener a lo mejor en un periodo más inflacionista que haya perjudicado a los bonos y a la renta variable como pasó en 2022, pues que tengas activos como las infraestructuras que se ven beneficiados por ese periodo inflacionista, o el caso de las materias primas como nos preguntan aquí. En general, pues esto de descorrelacionar los retornos para los inversores muy sofisticados y que tienen carteras grandes creo que tiene sentido. Para el inversor particular, yo lo reduciría a dos cuestiones principalmente. En primer lugar, debemos buscar siempre, a mí me gustan especialmente pues, para carteras particulares en las que pues, a lo mejor puedes tener una necesidad, tú puedes tener que comprar una casa o cambiar el coche, etcétera. Creo que tener tanta profundidad de pues, obras de arte, oro, etcétera, para el pequeño ahorrador o el pequeño inversor no tiene tanto sentido, principalmente por la falta de liquidez que tienen este tipo de activos, ¿no? A mí me gustan los activos financieros. Si ya el real estate, pues a mucha gente en general se le suele ir la mano hacia el ladrillo en nuestro país, y nosotros siempre hemos dicho aquí que pues ojo con el ladrillo, que al final tiene unas dinámicas que los retornos se obtienen por el apalancamiento. Sin apalancarlo, los retornos realmente netos después de todos los costes que te ocasiona son bastante pobres, pero al final es un activo pesado que con el apalancamiento y bien gestionado y sobre todo dedicándole horas de trabajo puede dar buenos retornos, pero al final como activo apalancado pues también tiene su riesgo, y pues en general el problema principal que tiene, aparte de todo esto del apalancamiento y de que da mucho que hacer y que tienes que estar muy pendiente, pues es que al final es muy líquido, ¿no? Es decir, desde que tú tomas una decisión de venta, lo pones en el mercado, encuentras un comprador, se cruza la oferta y la demanda, vas a la notaría, firmas, recibes los fondos, pagas todos los impuestos, etcétera, pues nosotros intentamos que los ahorros de la gente trabajen para nuestros partícipes y para nuestros clientes, sean o no en el fondo, como sean más o menos conservadores con activos financieros, que todo sea hacer una transferencia de una cuenta a otra, darle a 3 botones y tener la cartera funcionando, ¿no? Y que si partes de la base de que eres un cliente que quieres rotar poco la cartera, que no tengas que estar siempre pendiente. Incluso puedes poner órdenes automáticas de aportaciones mensuales y olvidarte, ¿no? Entonces, al final, obras de arte, metales preciosos, petróleo, etcétera, pues no cumplen tan bien, salvo pues el caso del petróleo, que lo hagas a través de un fondo temático de un ETF, pues podría cumplirlo. En los metales preciosos, pues que compres compañías mineras o productos tipo también ETFs que tengan pues oro físico depositado, etcétera, podría ser. Las obras de arte, todo el tipo de activos alternativos de este tipo, activos reales o monedas, etcétera, o coleccionismo, pues no lo cumplen tan bien. Y en general esa es la primera dinámica, la liquidez. La segunda dinámica, vamos a irnos, en general a mí me suelen gustar activos o sectores o negocios que aparte de su valor real, digamos como decía Warren Buffett, tú coges todo el oro del mundo, lo metes dentro de una caja y ¿qué te aporta? Te da calor en casa, te sirve para cobijarte. Al final es un valor meramente cambiario, ¿no? Como le pasa ahora también al Bitcoin, ¿no? Que al final pues estás comprándolo con la esperanza de que por una inflación o por esa scarcity, ¿no? Por esa escasez o unidades limitadas que se pueden llegar a producir, pues a lo largo de los años haya otro inversor que te pague más por él, ¿no? Pero a mí me suelen gustar a nivel inversor más que los valores cambiarios, como puede ser el oro, puede ser el Bitcoin, que he hablado aquí muchas veces de las bonanzas del Bitcoin, ¿no? Como nuevo oro o digamos un oro digital, y que creo que tiene sentido, pero yo en general opto más a nivel inversor por activos que produzcan unas rentas, unos beneficios, unas ganancias empresariales a lo largo del tiempo, y que esas ganancias empresariales puedan ir aumentando con el paso del tiempo también, ¿no? Al final el petróleo o cualquier materia prima, tú estás comprándotela con la expectativa de que mañana venga otro y te pague más por ella, y la visibilidad que tú puedes tener acerca de que esa materia prima que no produce nada, no produce unos beneficios que van aumentando a lo largo del tiempo, pues te paguen otro, pues dependerás de cuánta inflación haya habido recientemente, dependerás del uso de la oferta y la demanda de petróleo a nivel mundial. Entonces, en general, yo lo que miraría sean pues sectores que a lo largo de 10 o 20 años hayan generado valor y que tengamos las probabilidades a nuestro favor de componer el capital, ¿no? Las obras de arte que también me preguntan aquí por ellas, pues que digo yo que o habrá que ponerse en manos muy especializadas o ser el propio inversor el que tenga el conocimiento en arte, ¿no? Para saber dónde está poniendo el dinero. Entonces, en general, esas dos dinámicas, generación de valor a largo plazo, no meterse en camisas de 11 varas en terreno que no conozcamos, y sobre todo pues intentar tener activos líquidos. Hay aquí dos preguntas que creo que las hemos respondido casi en su totalidad en la reciente entrevista que me hicieron los chicos canarios de Territorio Inversor, que la podéis escuchar tanto en Spotify como en YouTube, donde bueno, ellos la titularon Invertir con sentido común o cómo gestionar tu patrimonio con sentido común. Es una entrevista larga, pero que la tenéis ordenada por capítulos y que podéis ir directamente a las zonas que os interesen.
Nos preguntan sobre la experiencia personal de cómo creamos el fondo y cómo fueron los inicios, qué preguntas les hacemos a los directivos que visitamos. La parte de la creación del fondo y cómo fueron los inicios está completamente explicada ahí, en esa entrevista. Entonces remito a este oyente que nos hace esta consulta al capítulo de esa entrevista que se publicó la semana pasada, donde explicamos todo esto. ¿De qué hablamos con las preguntas de los directivos o qué preguntas le hacemos a los directivos? Creo que las entrevistas que hacemos en el podcast son un extracto bastante bueno de las preguntas que me gusta hacerle a mí a los directivos cuando los vamos a visitar y estamos a micro cerrado. ¿Qué pasa? Pues que sí que es verdad que cuando haces una entrevista que no está siendo grabada o digamos pues que no se va a publicar, pues profundizas un poquito más, tienes también pues o comentarios quizá un poquito más no oficiales o digamos pues que se permiten profundizar o explayarse un poquito más que cuando saben que es algo que va a hacerse públicamente, pero en general las líneas son las mismas, dinámicas del negocio, en qué sois buenos, en qué os pueden hacer daño los competidores, cómo veis el negocio a unos años vista, riesgos, pues profundizar bien en cómo es el equipo gestor, en cómo es el negocio, cómo lo ven a unos años vista, qué decisiones están tomando y profundizar en las cosas que hayamos podido ver o las dudas que podamos tener, intentar salir de las entrevistas con el mayor conocimiento posible tanto de la persona como del equipo gestor que lo rodea como del negocio en el que estamos pensando en invertir, ¿no? Y luego otro tema del que hablábamos también en esa entrevista de Territorio Inversor, nos preguntan si tenemos en mente introducir en cartera lujo. Concretamente nos preguntan por Louis Vuitton, Moet Hennessy y o ferrocarril americano, que pues, bueno, es más bien canadiense, pero bueno, todo Norteamérica, pero son compañías canadienses. Las dos que cita son Canadian National Railway y Canadian Pacific Kansas City, ¿no? Bueno, en general sobre lujo contestamos también en esa entrevista. El resumen de la respuesta es que no era sí, sino cuándo, que yo pues consideraba que en el lujo los últimos años de crecimiento era muy superior a lo que era la media histórica y que eso pues tenía un riesgo de normalizar y cuando normalizase al mercado no le gustaban las tasas de crecimiento ralentizándose y que podría haber un D-rate en las compañías de lujo que coincide, pues que diréis, ¿en qué se parece una compañía de bolsos a un ferrocarril canadiense, no? Bueno, pues son dos negocios que tienen más similitudes de lo que podríamos pensar, porque son dos negocios con grandísimas ventajas competitivas, bastante irreplicables, que estructuralmente tienen unas dinámicas de crecimiento en las que tienes que intentar no equivocarte con el múltiplo porque no crecen al 20 ni al 25%. Son compañías que van a crecer en un top line al 8, más la expansión de márgenes, más el yield, el dividendo, etcétera, 10-12%, ¿no? Entonces, lo relaciono también con lo que me preguntaba antes Fabián de los múltiplos versus quality versus growth, ¿no? En una compañía que crece al 20 o al 25% puedes equivocarte un poco con el múltiplo y solo esperando van a pasar rápido las cosas. O sea, si tienes una compresión de un 25%, en un año la has corregido a esa tasa de crecimiento. En una compañía que crece al 10, como te equivoques en un 25 o un 30% en el múltiplo, puedes estar 3 años pasándolo mal. Entonces, y 3 años son largos, no son 3 meses. Entonces, pues en este tipo de compañías hay que hilar bastante más fino con la entrada, porque al final una compañía que te va a componer con mucha visibilidad, bueno, la tesis de los trenes es bastante larga, bueno, todo esto viene de que pues los ferrocarriles canadienses, así como pues otras compañías, lo que pasó también con las torres en Celnex, etcétera, yo lo he comentado también aquí, hay un fondo, creo que es británico, que se llama del Children's Investment Fund, TCI, que es gestionado por un maravilloso gestor que se llama Chris Hong, que bueno, pues tiene muy buenos retornos y compañías, una cartera muy concentrada, agencias de rating, Google, Microsoft, torres de comunicación, los ferrocarriles canadienses y bueno, pues este tipo de tesis, digamos, indestructibles, ¿no? De hecho, a raíz de esa, bueno, pues hay también ahora un fondo que invierte en quality español que ha traído algunas entrevistas, la tesis de los trenes o de la Life Science de Thermo Fisher, etcétera, y pues las explicó muy bien y entonces, bueno, pues como que se hizo un poco, digamos, mainstream en la comunidad inversora española este tipo de tesis de las que pues hacía unos años no hablaba nadie, ¿no? De los ferrocarriles canadienses en España. Y bueno, a mí me sorprende que no hablase nadie antes, o sea, no me sorprende que se hable ahora porque es muy bueno que se hable de este tipo de negocios buenos,
cuando realmente el primer inversor mainstream o digamos muy conocido que tiene inversiones en ferrocarriles es Warren Buffett, que no es que haya invertido en una cotizada, sino que se compró una compañía entera que la tiene bajo el paraguas de Berkshire de ferrocarriles, ¿no? Algo le verá a las infraestructuras tan irreplicables a nivel de un poquito de volúmenes, un poquito de pricing, un poquito de PIB, un poquito de inflación, etcétera, para que siendo completamente irreplicables y siendo transportes pues mejores que los camiones para largas distancias, dinámicas de volumen, dinámicas de los horarios, dinámicas de la eficiencia, consigan pues extraer un valor que pues a lo largo de los años va expandiendo márgenes y que es muy atractivo, ¿no? Son negocios que realmente tú pensarías en un ferrocarril pesado y resulta pues que los costes CAPEX de mantenimiento no es tan alto como podrías pensar, los pricing se trasladan muy bien según hace cuenta de resultados y los márgenes son monstruosos y siguen aumentando con el paso de los años y demás. Y luego hay también pues muchas tesis de que el onshoring de toda la producción de China que viniendo para México pues que va a ser un cañón para los volúmenes en los próximos años, lo cual todavía está por ver, ¿eh? O sea, eso que esas compañías vayan a tener el add-on, o sea, ese plus de los volúmenes, pues el pricing está clarísimo, las escalas están clarísimas, la eficiencia, etcétera, pues está, lo que faltaría por ver es que efectivamente los volúmenes no solo sean planos o ligeramente negativos, sino que si empiezas a meterle un 2 o 3% de volumen encima, ya se van a convertir en inversiones muy buenas. El mercado está apostando por ello y a nuestro modo de ver, pues tanto el lujo como los ferrocarriles, probablemente en un momento determinado en el que haya bastante pesimismo con esos dos sectores, tienen las dinámicas que nos gustan de management, pricing, irreplicabilidad, digamos, y visibilidad en los retornos de low double digits, o sea, para 10-12%, con lo cual hay que hilar fino en la entrada. Nos extendíamos más sobre todo esto, tanto en las experiencias personales como en la inversión en lujo, concretamente sobre los ferrocarriles no me preguntaron, pero aplica un poco la misma respuesta en esa entrevista de Territorio Inversor a la que os cito que la escuchéis porque creo que contestamos todas estas preguntas, digamos, de manera más extensa, ¿no? Nos preguntan sobre Constellation Software, tenemos un par de preguntas. Rubio en Twitter nos pregunta ¿cuán grande estimas que es todavía el universo de empresas que puede llegar a adquirir Constellation Software? ¿Cómo crees que le afectará la inteligencia artificial en el futuro? Y si cada vez va a ser más fácil desarrollar software con la inteligencia artificial, ¿no habrá menos dependencia en proveedores de software de nicho o el pricing power de esto será cada vez menor? ¿Cuál es el mayor riesgo que le ves a la inversión? Y, en mi opinión personal, ¿qué equipo gestor te gusta más en relación a la tasa de capital desplegado, eficacia y eficiencia en la integración de negocios, cultura empresarial, etcétera? ¿Vitec o Constellation? Te tienes que mojar. ¿Y a qué valoración dirías que está Vitec Software ahora mismo versus su valoración justa? Y luego tenemos otra pregunta también relacionada con Constellation sobre cómo valorar los intereses minoritarios de Topicus, Signity, Illumine, etcétera, porque la contabilidad se vuelve cada vez más compleja. Bien, la parte concreta de Constellation Software la voy a dejar para el próximo episodio en el que vamos a hablar específicamente de los resultados de Constellation que acaba de presentar y además nos vamos a extender un poco más porque acaban de hacer una Annual General Meeting, o sea, una Junta General de Accionistas, que me corrijan si me equivoco, pero yo creo recordar que es la primera que se ha retransmitido por streaming, es la primera vez que hemos visto a Mark Leonard en directo y a todo su equipo, porque no salían solo Mark Leonard, sino que han salido Bill Miller, ha salido Jamal, el CFO, ha salido Robin Bang, bueno, el apellido complejo, apellido holandés difícil, el de Topicus, bueno, pues todo un equipo de gente que está muy implicado en la gestión del negocio y me ha parecido suficientemente interesante para en el próximo capítulo de resultados, dado que la compañía el viernes pasado, viernes a las 11 de la noche, muy en la línea de vamos a presentar de manera que nadie esté atento, es muy en la línea de Berkshire de presentar los sábados, pues Constellation ha presentado el viernes pasado, entonces obviamente sobre todo esto del universo de adquisiciones, sobre la inteligencia artificial, sobre todo esto los inflan a preguntas, o sea que es un tema que me parece interesante y lo contestaremos específicamente. También me parece interesante, aprovechando estos resultados y que Topicus ha pagado un dividendo, podemos muy bien ver en el pago de dividendos el cálculo de los intereses minoritarios, con lo cual voy a utilizarlo como ejemplo para explicar en ese episodio cómo se calculan los intereses minoritarios de todas estas filiales, que coincido que cada vez la contabilidad se vuelve más compleja. Pero sí que me voy a meter un poco en la parte más de la pregunta de, en tu opinión personal, ¿qué equipo te gusta más, Constellation versus Vitec? Porque pues de eso no vamos a hablar en ese episodio de resultados, ¿no? Bien, como decía también en la pregunta con los chicos de Territorio Inversor, cuando me preguntaban si Mark Leonard o David Zuccarelli, dice, pues eso que es como la pregunta de a quién quieres más, ¿no? ¿A tu papá o a tu mamá? Bien, creo que para empezar, en los pesos de nuestra cartera es verdad que Constellation ha corrido mucho y nosotros partimos de la base de que estos aciertos o grandes ganadores queremos dejarlos correr porque ya tenemos una serie de limitaciones regulatorias que nos obligan a vender, pero aún así, aunque Constellation desde que nosotros la compramos ha corrido mucho, la realidad es que a día de hoy nosotros tenemos un 8% del fondo en Constellation y un 4 y pico en Vitec Software. Es decir, cuando tú tienes el doble una compañía como Constellation que una como Vitec, que las dos llevan pues
20 años en caso de Constellation y más de 20, pues 25 en el caso de Vitec, pues ya implica que nosotros tenemos un sesgo hacia la política de comprar muy barato de Constellation, ¿no? ¿Y por qué principalmente? Decíamos también cuando fue la entrevista con Vitec que pues es una de las únicas compañías del mundo que no a una tasa más alta, pero que lleva todavía más tiempo que Constellation componiendo, ¿no? Es verdad que han compuesto las dos, pues una al 30 y pico, otra al 29, por ahí pues cerca del 30 durante periodos muy muy largos, pero Vitec empezó un poco antes, o sea, lleva como 4 o 5 años más que Constellation componiendo esas tasas, lo cual se nota mucho, pero empezó con un capital muchísimo más reducido, con lo cual al final, pues a día de hoy esa tasa compuesta sobre un capital muy inferior implica pues que Vitec capitaliza $2.000 millones al cambio y decíamos en el episodio pues Constellation 55.000 en dólares, ¿no? Ya cambiado a dólares, que Constellation cotiza en dólar canadiense, pero cambiado a dólar americano pues es como por 25 veces Vitec, ¿no? Porque lógicamente pues es que Vitec empezó con 4 duros y Constellation, creo recordar que cuando la listaron fue ya levantaron capital y no sé si eran 400 millones de capitalización, ¿no? Entonces eso, aunque la tasa haya sido durante más años, el hecho de iniciar con un capital muchísimo más alto implica que Constellation a día de hoy es notablemente más grande. Dicho lo cual, nosotros el hecho de que Constellation tenga una política de comprar muy barato y luego tomar medidas internas, a nosotros nos da una seguridad en los retornos en el que las decisiones que tienes que tomar son internas tuyas. Es decir, poner un ejemplo, no es un poco extremo, no compran siempre tan barato, pero imagina, si tú compras a 4 veces flujo de caja o 4 veces EBIT, como el caso de Just Scientific también, que compra pues a 4 o 5 veces ha comprado muchos negocios, aunque por los grandes ahora está pagando un poco más, pero si tú la mayoría de negocios pequeñitos que compras los compras tan baratos, tienes mucha visibilidad en que tus retornos van a ser pues del 20-25%, que luego tienes que estabilizar los orgánicos y subir precios y tal. Ya, pero es que subir precios y recortar costes es algo que tú puedes hacer internamente. Cuando tú ya estás comprando me lo invento también, me voy al extremo, porque Vitec tampoco paga tanto, pero imaginaos 10 o 12 veces, o sea, ya partes con un retorno de la mitad o menos, y tú tienes que tener un orgánico muy bueno. El orgánico, pues sí, puedes hacer un poquito de pricing, pero también tienes que ganar nuevos contratos con nuevos clientes, también tienes que venderles, hacerles cross-selling o hacerles ventas a nuevos verticales y desarrollar tu software internamente para conseguir esos orgánicos. Y si no vienen esos orgánicos, entonces ya compraste un poco caro. Entonces, por definición, a nosotros que Constellation tenga esa profundidad o digamos ese alcance a nivel global de comprarse tanta cantidad de compañías muy pequeñitas a precios muy bajos, nos da una visibilidad muy grande en los retornos. Es verdad, y ya me preguntan aquí por cuál sería el universo de compañías de software no cotizadas a la que puede comprar Constellation todavía es muy muy grande. O sea, ellos han dicho en numerosas ocasiones las que tienen en su radar y las que no les han entrado todavía en el radar, y son miles de compañías todavía las que pueden llegar a adquirir, ¿no? En el caso de Vitec, por ejemplo, tiene contabilizadas solo en los países nórdicos, Norte Europa, Alemania y demás, más de 1.000 compañías que entrarían en su universo, y de las cuales parece que tienen como más de 50 que cumplen todos los requisitos que ellos y que no las han comprado por una cuestión de precio. Hacen 5 adquisiciones al año, 4, estaban haciendo hace nada 2, 3 adquisiciones. O sea que si Constellation tiene un universo, imaginaros Vitec, que es 25 veces más pequeña, ¿no? Entonces, bueno, pues en general, dos negocios diferentes, que uno tiene una dinámica más orgánica y otro tiene una dinámica más de comprar barato, pero por lo general, si me tengo que posicionar y decir ¿a quién quieres más? ¿A papá o mamá? Pues oye, tenemos un 8% en Constellation, con lo cual por algo será, ¿no? Sobre el resto de cuestiones de las que nos preguntan aquí, de los riesgos, inteligencia artificial, los minoritarios, etcétera, pues os cito a ese próximo episodio de resultados donde hablaremos específicamente de Constellation. Nos pregunta Juan Pastor sobre ETFs de small caps, pues como factores como el bajo PER, la baja amplitud de mercado, el contexto macro para este tipo de empresas debido a una potencial bajada de tipo de interés durante los próximos años, y que bueno, pues que ante estas bajadas de tipo de interés, pues que cree que podría ser que el sector financiero no genere tantos rendimientos y que entonces pues estas small caps las ve más interesantes que las grandes empresas financieras, y que hasta qué punto los ETF de small caps pueden tener ellos un impacto sobre el sector financiero y demás, atendiendo a estas variables macroeconómicas. Bueno, aquí hay un pequeño mix o una pequeña mezcla de cuestiones en esta pregunta, de si tipos de interés, sector financiero con small caps y ETFs. Me gusta reducir estas cuestiones a lo más sencillo. Igual que cuando hablamos de los temas monetarios, ETF, fondo de inversión o comprarte directamente las acciones si tú las quieres analizar, eso ya es una cuestión de temas fiscales, liquidez, el producto que encuentres, comisiones, me voy a un pasivo, me voy a un activo, etcétera. Eso ya es una cuestión más de escoger el vehículo o digamos en qué carro quieres ir para jugar esa estrategia, ¿no? Quiero ir de aquí a Roma, pues el destino es Roma, pero ¿quieres ir en autobús, quieres ir en avión o quieres ir haciendo autostop? Pues eso es el ETF, el vehículo, o sea, el fondo de inversión, o voy vía directa, pues eso ya es otro tema. Pero las small caps en general,
lo hemos dicho aquí en diversas ocasiones, pues durante los últimos años están bastante rezagadas con respecto a lo que es las grandes compañías, que efectivamente toda la indexación y los índices por capitalización tiene que ver en todo esto, pero para que os hagáis una idea, los índices grandes en su valor en dólares, el S&P 500 o el Nasdaq están 10% year to date, el Russell 2000 está 2% year to date. Pero si nos vamos a más lejos, si miramos los retornos de los últimos 3 años, el Russell 2000 está menos 6% en los últimos 3 años, con el Nasdaq y el S&P 23% y 26% arriba los últimos 3 años. Es decir, le están sacando 30 puntos los índices grandes a un índice de compañías de pequeña capitalización o de mediana capitalización más bien, que es el Russell 2000, ¿no? Si nos vamos al Stock 600, que serían las pequeñas o medianas compañías, que tiene varias grandes, pero bueno, pequeñas o medianas compañías europeas, pues un 17 frente a un 27% del Eurostoxx 50. O sea, aquí el gap no es tan grande, pero aún así también hay un gap, ¿no? En general, nosotros sí que pensamos que las small caps periódicamente a lo largo del tiempo, y que como muy bien apunta Juan, el entorno de reducción o de flexibilización monetaria pues debería ser bastante bueno para ellas, porque las small caps, si en general la renta variable es considerado por el mercado un activo de duración larga o vamos a decir perpetua, las small caps todavía más son un activo todavía de plazos más largos, ¿no? Que el crecimiento de esos flujos de caja está todavía más al futuro, ¿no? Que compañías que ya están como impresoras de cash flow, como son las Big Tech, etcétera, ¿no? En estos momentos. Entonces, más duración, flexibilización monetaria, compañías que están en fases de crecimiento, que por lo general tienen apalancamiento más alto para crecer, etcétera, que bajan los tipos de interés, sin duda debe ser bueno. De hecho, estas perspectivas de que los tipos van a bajar y que los datos económicos están saliendo más fuertes de lo que se preveía, a nosotros ya hemos comentado aquí en algún episodio, nos extraña que las small caps no lo hayan empezado a hacer ya bien. Pero bueno, no hay que poner nunca en duda o someter a tela de juicio los devenires del mercado. Eso es así y de momento lo están haciendo peor. ¿Cuándo vendrá? No tenemos ni idea. ¿Qué vendrá? Pues es probable, porque periódicamente siempre ha venido. Y cuando venga, son compañías menos líquidas que por lo general tienen comportamientos más abruptos, tienen betas más altas, es decir, sus movimientos son más extremos, y cuando vienen puede venirte el retorno de 3 años en 6 meses. Con lo cual, cuando venga hay que estar ahí. Nosotros tenemos concretamente en nuestro fondo el 40% de la cartera en empresas medianas o pequeñas. Hablamos de compañías, si nos vamos a menos de 10 billion de capitalización, casi estamos en el 50%, pero es que además tenemos un porcentaje alto, el 25-30% en compañías de menos de 2 billion de capitalización, pues esas Just Scientific, Vitesse Software, NBA Bearings, Singular, todo este tipo de empresas, ¿no? Entonces, pues esas, salvo el caso de Just Scientific, que lo está haciendo muy bien en el año, todas las demás están muy por debajo de los índices en lo que llevamos de año. Entonces, ¿que tiene sentido tener un vehículo específico de small caps? Pues yo creo que sí. Es decir, alguien que tenga una cartera diversificada de 4 o 5 cosas, ¿por qué no tener sobreponderado lo que lo ha hecho peor recientemente, ¿no? Entonces, nosotros, de hecho, los clientes que tienen, aparte de nuestro fondo, que quieren tener más patas en la cartera para estar más diversificados y tener exposición a cuestiones, pues oye, tecnología, algo específico de tecnología o de growth global o algo, pues de salud o algo, pues normalmente en esas carteras tenemos, ya sea americano o sea europeo, algún fondo activo que es importante en small caps. Yo creo que cogerse un Russell 2000 completo, a mí me gusta que en small caps se separe bien el grano de la paja, con lo cual creo que si en general creo mucho en la gestión activa para cualquier capitalización, para las small caps creo todavía que tiene más sentido no comprarte un ETF, sino comprarte específicamente algo de, pues, que se conozca bien el terreno, porque yo, si miras las compañías del Russell 2000, pues 1950 no voy a conocerlas de nada, y pues cuándo sé si me la van a dar o no, cómo hablo con los gestores, no es tan fácil, ¿no? Sin embargo, nosotros, de hecho, porque por eso tengo las compañías pequeñas que tengo, 2 de ellas son del BM Growth, de aquí de España, que puedo hablar con ellos, que puedo verles a la cara, porque en esas compañías pequeñas, que además el riesgo es más alto por definición, porque son compañías que aún están en ese proceso de crecimiento, y es un hecho que la gran mayoría de small caps se quedan por el camino, pues necesito conocerlas muy bien, saber lo que están haciendo y que pues si se están apalancando o no, qué decisiones están tomando, saber si son gente de fiar o no. Con lo cual creo que tener sobre el terreno, sea en Estados Unidos o sea aquí en Europa, una persona que las mire de arriba abajo, que las conozca muy bien y que se seleccione las 20 o 30 small caps buenas que cree que pueden generar más valor que los índices a largo plazo, creo que tiene sentido. Y estar sobreponderado de small caps ahora que llevan bastante tiempo haciéndolo mal, también creo que tiene sentido. Si hacerlo a través de un ETF, de un
fondo de inversión vía directa, pues eso ya es al gusto del consumidor, ¿no? Por lo general me iría más bien a estrategias activas, como digo, y salvo que puedas dedicarle muchas horas a analizar y saber lo que estás haciendo invirtiendo en vía directa, si en general creo que las personas que no son profesionales de la inversión no solemos recomendar nunca tener acciones individuales en cartera porque es muy complejo hacer retornos, muy complejo soportar la volatilidad grande, ya si es en general en los índices y en los fondos, imaginaros un 40 o 50% que te pueden caer en un día, una compañía, una semana, drawdowns por algo que presenten, etcétera. En general la gente eso no lo lleva muy bien y es muy complicado toda la información que va saliendo. Es decir, es complicado para los profesionales de la industria que dedicamos toda nuestra jornada laboral y más, en muchos casos nos lo llevamos mucho a casa, ¿no? Para estar empapados de todo lo que sale, de las 20-30 compañías de cartera y de todas las del radar, ¿no? Es muchos deberes que hay que hacer, con lo cual en general no suelo recomendar tener compañías individuales en cartera y concretamente small caps, pues más complejo todavía, ¿no? Después, si fuera de eso te vas a un ETF, a un fondo, etcétera, pues ya es para gustos, pero en general sí que soy partidario de, en estos momentos, algo que lo ha hecho mal y que históricamente suele revertir, pues antes de que revierta, estar sobreponderado esa categoría de activo. Juanjo Chinchilla nos pregunta sobre un tema contable que me pareció interesante incluirlo aquí porque aunque tampoco, como os decía, no es el objetivo del podcast profundizar muchísimo en cuestiones de análisis, esto es algo que me parece interesante para tratar de explicar aquí el porqué de la diferencia entre los impuestos reportados y los impuestos pagados, ¿no? Cuando miras una compañía te encuentras que en la cuenta de resultados, en el P&L o digamos la cuenta de pérdidas y ganancias, por lo general las compañías sobre los beneficios netos de ese ejercicio ya calculan el impuesto de vengado que les va a tocar pagar sobre esos beneficios, pero luego en el estado de cash flow te encuentras la realidad del dinero que ha salido para pagar Hacienda. Entonces me pregunta Juanjo, que muchas veces difiere bastante el gasto que reflejan en la cuenta de estados o el flujo de caja de la que sale en la cuenta de resultados, ¿no? Dice que en la cuenta de resultados normalmente le aparece una tasa impositiva cercana a la oficial, pero luego que el pago que realizan es menor, a veces mucho menor. Y si mira a lo largo de varios años tampoco acaban convergiendo. Deberían coincidir si añadimos los pasivos por impuestos diferidos, y lo más importante, ¿cuál de los dos importes deberíamos tomar para el cálculo del flujo de caja libre? Bien, es muy buena la pregunta. Y lo voy a reducir también, como siempre, a lo básico. En la cuenta de resultados le coincide exactamente con la tasa oficial de ese país, porque los beneficios netos ya calculados después de todas las deducciones, el beneficio que le salga es lo que va a MISA, que pues en unos países es el 18, en otros es el 20, en otros es el 25, la cantidad que sea, ¿no? Y ahí sale lo que sería lo que ellos pasan a deberle a Hacienda por los beneficios netos de ese año. ¿Qué suele suceder? Una compañía en crecimiento normalmente cada año está pagando los impuestos que le salieron a pagar por el impuesto de sociedades del año anterior, con lo cual puede pasar que una compañía esté este año pagando un impuesto que la caja realmente que está saliendo del estado de flujos efectivos sea por los beneficios del año anterior y que eso sea menos que el impuesto de vengado en este año en el que ya ha ganado más, ¿de acuerdo? Bien, a lo largo del tiempo, salvo cuestiones específicas de pues que tengan tax assets, que se llaman, por ejemplo, cuando tú tienes activos fiscales en el balance, pues puede suceder que a ti te salga a pagar un impuesto por los beneficios de este año, pero que tenías pérdidas pendientes de compensar de años anteriores, con lo cual se netea y luego no te sale el cash flow, porque vas reduciendo un activo que tenías en el balance o un dinero que digamos que Hacienda no es que te lo debiese, pero sino que tenías unas pérdidas pendientes de compensar que van haciendo de fuelle o de colchón que te va reduciendo la carga fiscal en los años en los que ya sí que tienes beneficios. Y una vez que se acaben ese activo fiscal, entonces sí que ya empieza a que el impuesto de vengado directamente pase a salir de caja el año siguiente. Eso en líneas generales, debería coincidir con un año de decalaje más o menos, siempre y cuando no haya activos fiscales. Y en cuanto a la pregunta de cómo lo haría yo, qué partida de las dos utilizaría para el flujo de caja, es muy buena pregunta porque aquí debemos de tratar de entender, y esto pues igual que se ajustan las Stocks-Based Compensation o que tienes que de la partida de CAPEX separar lo que es crecimiento de lo que es mantenimiento, porque al final el crecimiento es un valor para el accionista y el mantenimiento es algo precisamente como su palabra indica que debemos gastar o tiene que salir de la caja de la compañía solo para mantener el negocio como está actualmente, con lo cual eso no es valor para el accionista. Todos estos ajustes que explicamos aquí en numerosas ocasiones. Pero un ajuste ya para hilar muy fino, porque por lo general dices, bueno, pues los impuestos de vengados los vas a pagar el año siguiente, debería coincidir bastante, ¿no? En el caso de que haya una diferencia grande, a mí, aunque religiosamente la partida que ha salido del cash flow, la salida de caja real es lo que está en el estado de flujos de efectivo y realmente podríamos decir, bueno, pero si la salida de caja es esa, el cash flow libre para el accionista es todo lo generado menos esos impuestos que están en el estado de flujos de efectivo. ¿Qué más da lo que ponga en la cuenta de resultados si eso no es salida de caja? Bien, como los impuestos de vengados deberían ir trasladándose exactamente con un año de decalaje al estado de flujos efectivo,
Si nosotros lo que queremos ver, si hubiese una diferencia grande, si nosotros lo que queremos ver es la capacidad de generación orgánica de un negocio en un año concreto para hacernos unos ejercicios de valoración a los años futuros, lo que realmente es por el libro, por el manual, es que nosotros en el estado de flujos de efectivo para calcular el free cash flow no utilizásemos la salida de impuestos de ese año, que puede ser mayor o menor, sino los impuestos reales que ha devengado su cuenta de resultados para ese ejercicio. Y ahí no estaríamos cogiendo realmente la salida de caja, sino que estaríamos cogiendo el cálculo de la cuenta de resultados del impuesto devengado sobre su beneficio neto. Claro, pero es que en el estado de flujos de efectivo partamos sobre EBITDA o partamos sobre net income, que hay diferentes formas de calcular el free cash flow, pero partamos de lo que partamos, estamos partiendo del beneficio operativo de ese año. ¿Por qué no tener en cuenta también los impuestos devengados ese año? Y no el cash flow que me salió, que puede ser del año pasado, o puede haber una serie de deducciones, etc. Entonces, si nosotros queremos saber exactamente el flujo de caja de un negocio para un año concreto, ¿por qué no hacer los ajustes igual que ajustamos el circulante o el working capital, igual que ajustamos el CAPEX de mantenimiento, igual que ajustamos las stocks-based compensation? Un ajuste que es también hilar bastante fino y que a mí me gusta es quito del cash flow esa salida de caja, digamos, por los impuestos del año anterior y meto como salida de caja el impuesto devengado de la cuenta de resultados de ese ejercicio. Y entonces vamos a tener un free cash flow real, digamos teórico, no real porque esa no ha sido la caja que ha generado, pero teórico ideal de lo que es operativamente ese negocio en ese año concreto. Puede que para quien no tenga principios contables asimilados en su cabeza todo lo que acabamos de explicar es un poco lioso, pero estoy seguro de que si Juanjo me hace esta pregunta lo va a entender perfectamente. Y a mí me pasa, quizá también lo mencionemos en el capítulo de Constellation, en numerosas ocasiones me encuentro y digo, bueno, pues aquí ha aumentado el cash flow porque la salida de caja de este ejercicio por impuestos es más baja que el año anterior. ¿Y por qué? Bueno, pues para hacerlo perfecto, si nosotros en una compañía que está creciendo, que le está aumentando el net income, creemos que la carga de impuestos debería ser creciente, debemos el año anterior meter los impuestos correspondientes a ese ejercicio y este año los correspondientes a este ejercicio. Con lo cual anulamos los one-offs de que un año pague más y un año pague menos. Dejamos exactamente el cash flow teórico que habría generado operativamente ese negocio en ese año pagando los impuestos que le corresponderían a ese año. Y entonces el crecimiento del free cash flow de un año a otro sí que es real. Sí que ya no hay variaciones de no, es que este año salió más caja porque pago más impuestos. No, es que este año pago menos. No, exactamente tienes lo real de ese ejercicio. Y me parece que es un ajuste que lo veo bastante razonable hacerlo. O sea, me parece que la pregunta de Juanjo es muy adecuada. Así que, sin más, creo que hemos contestado diversas cuestiones en el capítulo de hoy, tanto de vehículos para rentabilizar la liquidez, como de China, como de calidad frente a valoración, como pues pequeña introducción al tema de ferrocarriles, experiencias personales, que pues os cito a esa entrevista en la que nos extendimos más sobre esas cuestiones. También hemos hablado de Constellation versus Vitec. También nos extenderemos de Constellation en el próximo capítulo de resultados, de ETFs, de small caps y de impuestos reportados versus impuestos pagados. Espero que os haya resultado útil a toda la audiencia y bueno, pues como ahora falta un tiempo para el próximo consultorio que haremos ya la temporada que viene, iremos juntando todas las consultas que nos enviéis, pero insisto, ya veis que finalmente sí que hacemos estos episodios y contestamos la mayor cantidad de preguntas posible, así que os animo a que nos las sigáis enviando. Os invito como siempre a que lo compartáis con vuestra gente cercana si pensáis que alguno de los temas de los que hemos hablado hoy os ha resultado útil o puede resultarle útil a algún cercano o conocido para que este proyecto siga perdurando y creciendo en el tiempo, y animaros como siempre a que nos dejéis esa valoración de 5 estrellas en Spotify y esos comentarios tanto en las diferentes aplicaciones para podcast y iVoox, Spotify o YouTube, que los leemos con mucha atención y se agradece que dediquéis ese tiempo. Así que nada más, me despido de todos vosotros, hasta la próxima semana, muchas gracias por estar ahí, un abrazo muy fuerte a todos.